por venir, familias. Mañana es el Día de la Bandera, por recuerdo a Manuel Belgrano, pero me parece a mí que es una ocasión también linda para hablar un poco de quién fue él, más allá de haber sido el creador de la bandera, que es lo que uno más en estas fechas recuerda. Y si uno va a la Biblioteca Popular, por ejemplo, la que está enfrente de la plaza, que muchos de ustedes chicos conocen, va a encontrar que hay de Belgrano miles de libros, y algunos son así, grandotes. O sea que lo que significa eso, que Belgrano en su vida hizo lo que se imaginen, hizo de todo. Entonces yo digo, bueno, a ver, de todo eso que hizo, ¿de qué puedo hablar? Y se me ocurrió hablarles de Belgrano y las escuelas. ¿Qué relación hay entre Manuel Belgrano y las escuelas? Y lo primero que se me ocurrió pensar fue que él, cuando él era chiquito, cuando tenía 5 o 6 años, fue uno de los pocos nenes que en esa época pudo ir a la escuela. Ustedes se acordarán, porque lo estuvimos estudiando, que cuando Belgrano era chiquito, los únicos que podían ir a la escuela eran los varones, y si eran ricos. Si eras pobre o si eras mujer, no podías ir a la escuela. Entonces él, cuando creció, que pudo estudiar, que pudo ir a la escuela, que después pudo ir a la universidad, y ya después cuando empezó a trabajar, tenía 24, 25 años más o menos, y escribía actas y pedía al gobierno de esa época algunas cosas. Y en esa época estamos hablando que el gobierno era un virrey, era español. Y una de las cosas que él le pedía era que crearan escuelas. Y por ejemplo, yo me anoté acá que él quería que crearan, y después, en ese momento no se logró porque estaba el virrey y el virrey no quería saber nada. Y después, un poco de años después, sí se logró. Una de las escuelas que él pidió crear, por ejemplo, eran las escuelas de dibujo. Y eso nos marca que él ya en 1790 y pico pensaba en las primeras escuelas de arte, lo cual acá en América todavía no existían. Otra cosa que él pedía crear, que con el tiempo se fueron creando, fueron las escuelas técnicas, que hoy le llamamos, por ejemplo, escuelas industriales. Estamos hablando de la época del virreinato, ni siquiera existía la Argentina. Después, por ejemplo, algo muy importante que él pedía en aquella época crear y que se logró, eran unas escuelas que se llamaban de hilanza de lana y algodón, para que vayan las mujeres. ¿Y por qué era importante eso? Porque en esa época las mujeres no se las trataba como con derechos. Entonces, él lo que pedía que vayan a la escuela para que puedan tener su trabajo, aprender a leer y defenderse en la vida y no tener que estar siempre sometidas en su casa a tareas domésticas sin poder tener su propio sueldo. Entonces, fíjense que él ya pensaba en el arte, en la industria, en las mujeres. Incluso, cuando él estaba en el Ejército del Norte, hizo un reglamento de escuelas y él pedía que vayan los niños pobres y las niñas. Incluso pidió que el juez, que era de allá de las provincias de Jujuy, de Salta y algunas partes de Bolivia, que el juez obligara a los padres a que vayan los chicos. Porque en esa época los padres no tenían noción de lo que era la escuela, no entendían bien para qué servía, porque eran muy poquitos los que sabían leer. Entonces él les pidió a los jueces que obligaran a los padres a que manden a los hijos a la escuela. Y ahí él decía que esas escuelas tenían que ser estatales, tenían que ser públicas, no podían ser ni de la iglesia, ni podían ser del rey, no, tenían que ser escuelas públicas. Y en la puerta tenían que poner la bandera argentina y el escudo argentino, lo que marcara que era una escuela pública como es la nuestra ahora, pero hace más de 200 años atrás. Y lo último que les quería decir, que por qué él buscaba, por qué él quería que la gente vaya a la escuela. Y tiene que ver con esa frase que está ahí, allá arriba, que la colgó. ¿Vos, Claudia, colgaste esa frase? No. ¿Quién fue? Las chicas Majo y Jimena. Las señoras de quinto y sexto colgaron esa frase que dice: un pueblo culto jamás será esclavizado. Y es una frase que dijo él, que escribió, que pronunció Manuel Belgrano, porque él se daba cuenta de que podían hacer guerras, de que podían pelearse, que podían estar con batallas toda la vida, pero que no iba a alcanzar para dejar de ser esclavos, que la única manera de dejar de ser esclavos era teniendo cultura y teniendo educación.
Así que muchas gracias por escucharme y felicitaciones a los chicos.